Muy bien, ahora vamos a seguir con el estudio del segundo capítulo de magia y misticismo. Vamos a seguir con la misma metodología de leer el capítulo, comentarlo, desestructurarlo y bueno, esto forma parte de mi estudio de trabajo para crear otro contenido en el futuro, pero es importante repasar este material y yo creo que esta es la mejor manera de hacerlo para que quede documentado y pueda ser útil para otras personas. Entonces, ya que a leer este capítulo, vamos a hacerlo públicamente. Capítulo 2: Magia y misticismo. La confusión de la iniciación con el misticismo es sobre todo el hecho de aquellos que, por razones cualesquiera, quieren negar más o menos expresamente la realidad de la iniciación misma, reduciéndola a algo diferente, eso lo que habló en el capítulo pasado. Por otro lado, en los medios que tienen, al contrario, pretensiones iniciáticas injustificadas, como los medios ocultistas, se tiene la tendencia a considerar como formando parte integrante del dominio de la iniciación, sino incluso como constituyéndole esencialmente una muchedumbre de cosas de otro género, bien, que ellas también lo son completamente extrañas y entre las cuales la magia ocupa la más frecuentemente el primer lugar. Curioso. Las razones de esta equivocación, al mismo tiempo, las razones por las cuales la magia presenta peligros especialmente graves para los occidentales modernos. Bien. El primero de los cuales es su tendencia a atribuir una importancia excesiva a todo lo que son fenómenos, como da testimonio de ello por todas partes el desarrollo que han dado a las ciencias experimentales. Vale, yo creo que entonces podemos hacer un resumen brevemente, que no dice que en el primer capítulo hablamos del misticismo y aquí estamos hablando de que el misticismo no es lo mismo que una vía iniciática o una vía esotérica, que es lo que suelen practicar las órdenes iniciáticas y esotéricas de la antigüedad y bueno, actuales, las que sobreviven. Y que a este tema de la iniciación se le asocia otro concepto, otra área, otra práctica, que es el de la magia. Las prácticas mágicas. Yo hice un curso sobre historia de la magia en la universidad de la Facultad de Historia. Es una práctica muy antigua. Entonces, se han encontrado desde los eh, fenicios, babilónicos a los romanos las prácticas de magia, talismanes. Aquí donde vivo se han encontrado, vivo actualmente en Ceuta, uno de mis amigos arqueólogos han encontrado talismanes, estatuillas y forma parte integral de las prácticas de la cultura. Pero la incomprensión moderna sobre lo que es la magia, en qué consiste la magia y está asociada al cambio de mentalidad que ha habido en la modernidad en general y que se ha vuelto obviamente cada vez más eh, enfocada hacia los fenómenos físicos, materiales, tangibles y a las ciencias experimentales. ¿Vale? Y esta visión o esta excesiva atención a la producción física de fenómenos demuestra un interés de una mentalidad que es particularmente presente en la sociedad occidental del momento de Guénon y hmm, hoy día sin duda también, es decir, más hacia las ciencias, obviamente eh, hemos visto que las ciencias experimentales hoy día gobiernan el mundo, pero sobre todo la aplicación capitalista y en cierta forma productiva de la ciencia, donde el mayor énfasis está hacia la producción de capital y al desarrollo de nuevas tecnologías del uso digital que permita de forma exponencial generar ganancias. Y bueno, ha habido una continuidad de lo que no le preocupaba, pero la mentalidad occidental no ha cambiado y es que, bueno, es heredera de esa mentalidad helénica de los griegos y los romanos a hoy día. Entonces, es normal que nuestra civilización occidentalizada y globalizada tenga un interés preponderante en los fenómenos. Entonces, cuando dice el desarrollo que se han dado a las ciencias naturales, sin duda, ya en la época de que no estaba en pleno auge los grandes físicos y descubrimientos, ¿no? La física cuántica. em, en fin, no nos vamos a extender acá, pero entendemos lo que quiere decir. Si son seducidos tan fácilmente por la magia y se ilusionan hasta el punto sobre su alcance real, es porque la magia es también una ciencia experimental, aunque bastante diferente, ciertamente, de aquellas que la enseñanza universitaria conoce bajo esta denominación. Curioso que Guénon dice, bueno, sí, la física, la matemática, la química, yo creo que
estas ciencias experimentales y ciencias duras se pudieran equivaler a la magia. Hay muchas personas que dicen que la alquimia se desarrolló hacia o se redujo hacia la química en ciencia experimental y la astrología a la astronomía y así buscan vínculos, ¿no? O sea, entre las ciencias experimentales de hoy y las ciencias de la antigüedad. Se dice que la magia sobre todo se utiliza hoy en el marketing y en estas técnicas de manipulación y de la utilización de símbolos y colores y elementos para desarrollar impactos y efectos en la psique humana. Entonces, bueno, sin irnos más allá, vamos a continuar. Así es, pues, es menester no engañarse a su respecto. En esto se trata de un orden de cosas que no tienen en sí mismo absolutamente nada de trascendente. Yo creo que este capítulo es uno de los más interesantes cuando uno está empezando a leer a Guénon, porque la magia es un tema que se pueden encontrar en las librerías y puedes encontrar sin duda libros de magia, pero son pocos los que le dan realmente su justo lugar. Es decir, las manifestaciones de magia, y no estoy hablando de magia aquí obviamente del ilusionismo, la práctica del ilusionismo, que es el uso de, bueno, de eh, hábiles maneras de crear una ilusión que parezca un efecto mágico. La magia que no se refiere se está utilizando a una ciencia que utiliza ciertos principios del mundo sutil para generar ciertos efectos. Es algo que muchas otras culturas creen y sobre todo las culturas animistas creen mucho, utilizan mucho. Hoy día la magia se utiliza constantemente en la modernidad, solamente que bueno, ya se suele asociar a superstichería o a superstición, porque bueno, se ha degenerado. Pero bueno, ¿quién mejor que yo no para explicar este tema de la magia? Él vivía en un entorno de, bueno, imagínate, estudiando con los ocultistas de Papus en algún momento de su juventud y más adelante conociendo otras personas del entorno teosófico y bueno, estaba en la masonería, en esa Francia esoterista en la que se manejó Guénon, de donde salió personajes como Agustín Alphonse Constant, Eliphas Levi, quien le debemos todos los grabados de Baphomet que hoy día la gente se tatúa. En fin, él vivía en un ambiente donde la gente sí estaba interesada en la magia. Y está bien. Lo que dice que no es la magia existe para él. Y que a su respecto se trata de un orden de cosas que no tiene en sí mismo absolutamente nada de trascendente. Hay que reconocer que todas las grandes religiones abrahámicas hacen este reconocimiento de la existencia de la magia. Y también hacen sus advertencias hacia la práctica de las prácticas mágicas, de alguna manera. Así que si una tal ciencia puede ser legitimada, como toda otra, por su vinculamiento a los principios superiores, y esto es lo importante reconocer de la magia, tiene un vinculamiento a unos principios que gobiernan el mundo y que por lo tanto, si alguien utiliza la ley de afinidad para generar algún efecto, se está basando en algún principio de correspondencia que existe en los principios mismos. Entonces, todo depende de estos principios. Esto es una visión obviamente muy aristotélica de Guénon y de cualquier iniciado que se busque conectarse con la realidad última de las cosas, tiene que entender que hay algo principal. En fin, sin ir mucho al tema ontológico y metafísico de acá, Guénon dice, la magia está vinculada a los principios superiores, lo que depende de todo, pero en su dominio, en el cual ejerce, es un dominio que no es trascendente. Según la concepción general de las ciencias tradicionales, no obstante, ella no se colocará entonces más que en el último rango de las aplicaciones secundarias contingentes, entre aquellas que están más alejadas de los principios y que por consiguiente deben ser consideradas como las más inferiores de todas. Así que la gente que se dedica a la magia se está dedicando citando a Guénon, la ciencia experimental de aplicaciones secundarias y contingentes que se puede ser considerada como las más inferiores de todas. ¿Vale? Es así como la magia es considerada en todas las civilizaciones orientales que existen en ellas, es un hecho que no hay lugar a contestar. Es así como la magia es considerada en todas las civilizaciones orientales, así como es considerada arriba. Que existe en ellas es un hecho que no hay lugar a contestar, pero está muy lejos de ser tenida en tanto honor como se imaginan muy frecuentemente los occidentales, que prestan tan gustosamente a los demás sus propias tendencias y sus propias concepciones. En el Tíbet mismo, tanto como en la India o en China, la práctica de la magia, en tanto que especialidad, si se puede decir así, es abandonada a aquellos que son incapaces de elevarse a un orden superior.
Esto bien entendido no quiere decir que otros no puedan producir también a veces, excepcionalmente o por razones particulares, fenómenos exteriores semejantes a los fenómenos mágicos. Pero el propósito o incluso los medios puestos en obra son entonces completamente diferentes en realidad. Por lo demás, para atenerse a lo que se conoce en el mundo occidental mismo, solo hay que tomar historias de santos y de brujos y ver cuántos hechos similares se encuentran por una parte y por la otra. Y eso muestra muy bien que, contrariamente a la creencia de los modernos cientificistas, los fenómenos cualesquiera que sean no podrían probar absolutamente nada por sí mismos. El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Hace una llamada sobre una consideración sobre los fenómenos y lo que pueden probar. Lo que no hace una referencia aquí a que la pura experimentación de un fenómeno no demuestra una verdad, no es suficiente para demostrar una verdad o un principio. Pero bien, el reino de la cantidad de los signos de los tiempos creo que es otra lectura que sin duda hay que revisitar cuando se están leyendo temas de este tipo de aquí en adelante. Pero continuemos, porque este es un tema que si nos ponemos a comentarlo palabra por palabra, ya me está tomando una hora llevar cada capítulo y vamos a intentar ser más enfocados al tema a tratar. Ahora bien, es evidente que el hecho de ilusionarse sobre el valor de estas cosas y sobre la importancia que conviene atribuirlas aumenta considerablemente su peligro. Sin duda hoy día la gente sigue estando muy fascinada por la magia, por lo menos en un grupo reducido de personas, y es más abierto su conversación, ya no hay una inquisición persiguiendo a gente que practique magia, es decir, hay grupos de Facebook y la mayoría de estas personas suelen tener sus fuentes de información de los mismos grimorios y cosas que hay por ahí. En fin, hay otras prácticas mágicas, por ejemplo, en Venezuela, bueno, las personas que están allá, que son contemporáneos conmigo, saben cómo se fue proliferando más y más la práctica de la santería y otras prácticas que se pudieran considerar que entran en este ámbito, el mágico. Pero más allá de esas prácticas siempre ha existido un interés por la magia y sí es verdad que causa una fascinación en la gente. Em, pero bueno, este es un tema que para tratarlo se puede profundizar mucho. Yo prefiero mantenernos a lo que Gronos nos quiere decir acá para básicamente generar ciertas categorías y ciertos modelos mentales con los cuales trabajar. Lo que es particularmente penoso para los occidentales que quieren meterse a hacer magia es la ignorancia completa en la que están necesariamente en el estado actual de las cosas y en la ausencia de toda enseñanza tradicional, de aquello con lo que tratan en parecido caso. Bien. Incluso dejando de lado a los prestidigitadores y a los charlatanes, que con esto podemos hablar de los ilusionistas que yo comentaba, y bueno, que eso realmente es una disciplina teatral, ¿no? En cierta forma, cuando se utiliza por entretenimiento está muy bien, mal cuando está intentando estafar a la gente con estas prácticas falsas, que no son verdaderamente mágicas, que no tienen nada que ver con la magia que las tradiciones antiguas buscaban practicar o que registraron practicar tan numerosas en nuestra época que no hacen en suma nada más que explotar la credulidad de los ingenuos, y también a los simples fantasiosos que creen poder improvisar una ciencia a su manera. Esto hoy día sigue vigente. Sigue habiendo personas, bueno, cada vez menos, que realmente creo que puedan ser crédulos a algún charlatán que tiene alguna práctica mágica, quizás sanadores y cosas de eso sí puede haber personas que estafan gente con el tema de la sanación y utilizan medios mágicos para sanar a la gente. O lo fantasioso, que hay muchas personas que luego creen que pueden sin duda desarrollar algún tipo de práctica mágica. Eh, Aquellos mismos que quieren intentar seriamente estudiar estos fenómenos, al no tener datos suficientes para guiarles, ni organización constituida para apoyarles y protegerles, son reducidos por ellos a un empirismo muy grosero. Actúan verdaderamente como niños que, librados a sí mismos, quisieran manejar unas fuerzas temibles sin conocer nada de ellas. Sí, lo he visto también. Sobre todo en ciertas órdenes que la gente empieza a investigar estos temas y luego empieza a improvisar la práctica mágica. Y bien, como es un terreno que no está regulado, sin duda, lo que dice Guénon aquí, hay unas fuerzas temibles que los efectos de estas prácticas, sí creo que hay que tomarlas en cuenta, por lo menos mi experiencia personal, la gente que ha estado interesado por estos temas, luego desarrolla algún tipo
situación incómoda en su vida. Y bueno, podríamos decir que la práctica de la magia desequilibra a las personas en general. Entonces, sobre todo, como dice que no, es que esto no es una práctica que esté dado bajo una organización que esté intentando transmitir una enseñanza de orden espiritual, sino que la magia para la mayoría de las personas es gente que quiere desarrollar o generar algún resultado a través de medios que considera en cierta forma sobrenaturales. Y esto los pone, lo que dice que no, un empirismo grosero, y por empirismo una experimentación. Al decir grosera se refiere, bueno, cruda y sin disciplina y sin la... Sí, bueno, sin el orden que debería tener cualquier estudio de cualquier disciplina. El- Así que, sin ir más allá, vamos a ver qué sigue diciendo que no. Si de una semejante imprudencia resultan muy frecuentemente accidentes deplorables, ciertamente no hay lugar a sorprenderse demasiado. Bueno, sería interesante que nos dijera en su experiencia qué accidentes deplorables él ha visto en su compartir con personas interesadas en estas cosas. Al hablar aquí de accidentes, queremos hacer alusión sobre todo a los riesgos de desequilibrio a los que se exponen aquellos que actúan así. Ah, curioso, que justamente lo que estaba hablando, que no aquí lo menciona. Ya yo había olvidado esto, pero es que yo lo he visto experiencialmente en mi vida. He visto que efectivamente este desequilibrio existe. Este desequilibrio es en efecto una consecuencia muy frecuente de la comunicación con lo que algunos han llamado el plano habitual, el plano vital, y que no es en suma otra cosa que el dominio de la manifestación sutil. Vale, esto es importante, es la primera vez que Guénon habla de este tema y creo que luego lo repite mucho en su obra. Los esoteristas en general, sobre todo los pseudo iniciados y las organizaciones pseudo iniciáticas, hablan mucho del plano psíquico, muy sutil. Todo este tema de los viajes astrales y este plano de la existencia psíquico que efectivamente tiene mucho interés para las personas que suelen estar interesadas en estos temas. Todas las culturas antiguas han hablado de la existencia de este plano, que es un plano intermediario entre el plano físico y el espiritual. Por eso se habla de los tres mundos. Y Guénon luego regresa y habla bastante sobre este simbolismo de los tres mundos. Pero es importante entender el mundo de la manifestación sutil. Es decir, es un mundo intermediario que existe entre lo que podríamos hablar de esta manifestación grosero tangible y el mundo espiritual principial. Existen grados que los conectan en cierta forma. Así que la magia actúa en teoría en este plano. Y bien, es importante empezar a recordar este tema de la manifestación sutil porque no regresa a ella y muchos de los fenómenos y cosas que son interesantes para las personas que les interesa estos temas residen acá. Y bueno, las personas que les gusta hablar de estas cosas generalmente suelen quedarse atrapadas acá. Es importante mencionarlas, pero yo creo que no hay que darles tanta, lo que es lo que Guénon intenta, ¿no? Con su lectura. Es como que esto existe, para considerarlo, vamos a ponerlo dentro de en nuestro estudio del simbolismo y de los principios universales, que esto es una realidad a la cual se hace alusión muchas veces y que con la cual trabajamos, pero que no debería ser nuestro único foco de atención ni siquiera detenernos demasiado en ella. Ahora, considerada sobre todo por los demás en aquellas de sus modalidades que están más cerca del orden corporal y por eso mismo las más fácilmente accesibles al hombre ordinario. Ok, esta otra consideración interesante. Esta manifestación sutil, si bien es un plano intermediario y se pudiera decir que transciende algunas de las limitaciones del mundo corporal, eh, por ejemplo, pudiéramos hablar que el mundo de los sueños contempla la manifestación sutil. Eh, este mundo, esta modalidad, está cerca del orden corporal aún. Y por eso mismo es más fácilmente accesible al hombre ordinario. Bien, la explicación de ello es simple. En eso se trata exclusivamente de un desarrollo de algunas posibilidades individuales e incluso de un orden bastante inferior. Cuando hablamos de la magia y de esta ciencia experimental, seguimos estando en un orden individual y eh, aquí no lo explica, pero el concepto, la palabra de individual, para que no, es un poco lo contrario a lo supraindividual. Lo individual es aquello que está delimitado en cierta forma por unas cualidades de tiempo y espacio y lugar,
mientras que lo supraindividual ya ha trascendido estas condiciones de la existencia en la cual estamos atrapados. O bueno, no estamos atrapados, es la condición de la naturaleza. Y al superar estas condiciones de la naturaleza, ya estamos entrando en un orden supraindividual y es el orden metafísico. Este es realmente el estudio que este trabajo persigue obtener. Hoy día, considerar cualquier cosa que transcienda la naturaleza o lo físico es extremadamente difícil de digerir para la mayoría de nuestros contemporáneos. Si era difícil en la época de Guénon, hoy día esto está extremadamente difícil de digerir. Y cuando las personas consideran hablar de metafísica o esoterismo, lo asocian a esto efectivamente, a la magia, al mundo sutil, a condiciones que Guénon habla aquí muy bien, individuales, y que se pueden hablar de que son de un orden, de hecho, bastante inferior a lo que se quiere llegar. Si este desarrollo se produce de una manera normal, desordenada e inarmónica, y en detrimento de posibilidades superiores, es natural, y en cierto modo inevitable que deba desembocar en un tal resultado. Sin hablar siquiera de las reacciones, que tampoco son desdeñables y que a veces son incluso terribles, de las fuerzas de todo género con las que el individuo se pone en contacto tan inadvertidamente. Decimos fuerzas sin buscar precisar más, ya que eso no importa poco para lo que nos proponemos. Preferimos aquí esta palabra, por vago que sea, a la de entidades, que al menos para aquellos que no están suficientemente habituados a algunas maneras simbólicas de hablar, corre el riesgo de dar lugar muy fácilmente a personificaciones más o menos fantasiosas. Por lo demás, como ya lo hemos explicado frecuentemente, este mundo intermediario es mucho más complejo y más extenso que el mundo corporal. Pero el estudio del uno y del otro entra al mismo título de lo que se puede llamar las ciencias naturales. Bien, seguimos en el entorno de las ciencias naturales. Aquí, bueno, este tema de las personificaciones, sí, tiene que ver, todos hemos visto películas de terror. Estas entidades que pueden existir pueden causar, sí, obviamente en el folclore conocemos que hay muchas de estas entidades y personificaciones, a veces realmente no son sino fuerzas de la naturaleza. Y eso no quiere decir aquí, a pesar de que no se lo salta, que efectivamente el mundo sutil es donde habitan, por ejemplo, en la tradición islámica, los jinns. Y los jinn es una de estas explicaciones que da la tradición islámica para la mayoría de los fenómenos que se dan, que se pueden considerar, entre comillas, sobrenaturales, que ya sabemos que no son sobrenaturales per se, ya que todo esto estaría incluido globalmente en el orden de la naturaleza. Solamente que es una naturaleza que se extiende del mundo corporal y por lo tanto suele escapar de lo que el mundo moderno occidental considera como la, entre comillas, realidad. Así que, bueno, continuando, sin irnos más allá, esperemos más adelante, si algún día hay preguntas en estos temas, explorar esto, pero yo creo que Guénon es muy claro en darle el justo lugar que merecen estas cosas. Así que, continuando con su lectura, dice, en el sentido más verdadero de esta expresión, que es decir, ciencias naturales, queremos ver en eso algo más. Querer ver en eso algo más es, lo que repetimos, ilusionarse de la más extraña manera. En eso no hay nada de iniciático, como tampoco por lo demás de religioso. Y esto es fundamental. Vamos a poner verde. A mí me gusta ideas principales o importantes en amarillo, ideas de un orden un poco más importante o esenciales en verde. Y muy importante, púrpura. De una manera general, se encuentra incluso mucho más obstáculos que apoyos para llegar al conocimiento verdaderamente trascendente, que es el objetivo finalmente de la iniciación, que es muy diferente de estas ciencias contingentes y que sin ningún rastro de fenomenismo cualquiera, no depende más que de la intuición intelectual pura. La única que es también la espiritualidad pura. Vale, esto aquí merece idea muy importante. La magia se encarga simplemente de trabajar temas fenoménicos, de un orden de la manifestación sutil, mientras que la iniciación busca tratar temas trascendentes, que se trascienden en la naturaleza del tiempo, del espacio y de la forma, y que esto solamente puede ser accedido no por una capacidad racional, sino por lo que Aristóteles y los iniciados del pasado hablaban de la intuición intelectual, que no es sino la noxis, es la marifa, es esta capacidad, o es esta naturaleza trascendente que es supranatural, es supraindividual. Y es la única que es también la espiritualidad pura.
porque efectivamente el origen de este intelecto no es de un orden corporal. Y acceder a ella es parte del trabajo del iniciado y es lo que es la vía iniciática. Algunos, después de haberse librado más o menos tiempo a esta búsqueda de los fenómenos extraordinarios o supuestos tales, acaban no obstante por cansarse de ella, por una razón cualquiera o por estar decepcionados ante la insignificancia de los resultados que obtienen y que no responden a su expectativa. Y, cosa bastante digna de precisión, ocurre frecuentemente que esos se vuelven entonces hacia el misticismo. Entonces, una persona que tiene una inclinación hacia la magia, luego de cansarse de practicar magia y decepcionarse con ella, por lo menos en la experiencia de Ganon, termina en el misticismo, que a mí, de mago místico, me parece que es una mejora. Vamos a ver qué dice acá. Es menester decir que también ha ocurrido a veces que otros, después de haber entrado realmente en la vía iniciática, y no solo en las ilusiones de la pseudonización, como aquellos de quienes hablamos aquí, han abandonado esta vía por el misticismo. Los motivos son entonces naturalmente bastante diferentes y principalmente de orden sentimental. Pero, cualesquiera que puedan ser, es menester ver sobre todo, en parecidos casos, la consecuencia de un defecto cualquiera bajo la relación de las cualificaciones iniciáticas. Aquí está lanzando un sombra, es decir, está adelantándose a algo que él más adelante va a cubrir, que es que la iniciación requiere ciertas cualificaciones de las personas que toman estos caminos. Y para él y para las organizaciones que sí, efectivamente tienen ciertos requerimientos desde el pasado. Pero bueno, este tema de las cualificaciones iniciáticas lo va a conversar mucho más adelante. Aquí, al menos en lo que concierne a la aptitud para realizar la iniciación efectiva, uno de los ejemplos más típicos que se puede citar a este género es el de Luis de Saint Martin. Y bueno, esto es una de estas llamadas a pie de página que me gustaría... Aquí estoy en el Twitch. Luis Claude de Saint Martin era un filósofo. Estudiar mística judeo-cristiana y transmitió enseñanzas a este respecto tras sus obras, aunque al final de su vida constituyó una pequeña sociedad con este propósito, en lo que se llama la sociedad de los íntimos. Bueno, aquí que no se está refiriendo a alguien que ya era anterior a su época. Y efectivamente perteneció a la Orden de Martínez de Pascuale y la Orden Masónica de los Electos Cohen. Entonces, que utilizaban las prácticas de teurgia, doctrina mística judeo-cristiana, bla, bla, bla. Mira, aquí están de nuevo. Doctrina, mística, lo que decía que no. Las prácticas de Martínez de Pascual estaban enfocadas en una vía iniciática de la masonería. De hecho, no tiene nada que ver con lo místico. Y que no habla de la teurgia. Que no tiene nada de mágico ni de religioso, como habla aquí Wikipedia. La teurgia tiene que ver más con la invocación de principios y el tema de intentar la invocación de ángeles y trabajar con... él luego habla un poco sobre este tema teúrgico y cómo se diferencia de la magia, porque está utilizando orden, la fuente del fenómeno es distinto. Pero bien, lo que no quiere decir acá, sin estudiar mucho la historia de Luis Claude San Martín, es que de pasar por una vía iniciática, por la masonería, la teurgia y la búsqueda de un método trascendente, eventualmente regresa hacia la mística. Que bueno, Guénon dice que quizás esto está asociado a las cualificaciones iniciáticas o un orden sentimental en particular. Pero bueno, también puede estar asociado a la generación misma de esa vía iniciática en particular, o que simplemente no está lo suficientemente completa e integrada, porque la mayoría de estas órdenes eran iniciativas de pequeños grupos que intentaban establecer algún método iniciático. No eran algo que estaba integrado en la sociedad, como por ejemplo en el Islam, donde si una práctica que se puede considerar de desarrollo interno está muy asociado también al aspecto externo. Por ejemplo, alguien que está practicando el dhikr es algo que es socialmente aceptable y se integra bien con la religión esotérica. Pero bueno, esta es la llamada a pie de página de este caso en particular, histórico, interesante. Es que, por sorprendente que esto pueda parecer a primera vista, este responde también, aunque bajo una forma diferente, a necesidades o aspiraciones similares. Está hablando de que la magia tiene necesidades o aspiraciones para las personas que practican estas cosas, a la del misticismo. Conectarse con algo más, tener algún tipo de consolación sentimental. Este orden de cosas son las que suelen atraer a la gente
hacia el misticismo, la magia, y por eso son personas, estas personas que tienen estas necesidades emocionales o de convencimiento o de consolarse de alguna manera o de tener algún control, sentimiento de control, porque finalmente esa es la magia, son personas que están susceptibles justamente a otro personaje que habla más arriba que no, que son todos estos charlatanes y cultistas que crean estos cultos y hacen estas órdenes y bueno, que finalmente le dan muy mal nombre a cualquier vía espiritual, porque esto abunda mucho. Y bueno, documentales de esto hay para tirar al techo, de cuántas personas han abusado de un supuesto conocimiento espiritual para luego generar algún fenómeno y aprovecharse de estas necesidades o aspiraciones, que finalmente sería mucho mejor, antes que caer en algo de eso, caer en un simple misticismo religioso cristiano, a mi parecer. Continuando, ciertamente estamos bien lejos de contestar que el misticismo tenga en sí mismo un carácter notablemente más elevado que la magia, pero a pesar de todo, si se va hasta el fondo de las cosas, uno puede darse cuenta de que bajo una cierta relación al menos, sí, que no está intentando conceder en su mismo modelo, la diferencia es menor de lo que se podría creer. En efecto, ahí también no se trata en suma más que fenómenos, visiones u otras manifestaciones sensibles y sentimentales de todo género, con las que siempre se permanece exclusivamente en el dominio de las posibilidades individuales. Es decir, Guénon dice como, si queremos comparar más el misticismo, si bien el misticismo es más elevado, es verdad, que la magia, notablemente más elevado que la magia, al final, en efecto, ahí también, según como la manera en que lo ve, no se trata en suma más que de fenómenos, visiones u otros. La visión mariana, la manifestación de la escarcha, la manifestación del estigma, son manifestaciones sensibles o sentimentales, ¿no? Que se dan mucho en los entornos místicos. Eh, de todo género, con lo que siempre se permanece exclusivamente en el dominio de las posibilidades individuales. No tiene nada de malo tener estas experiencias. Es una conexión, es un símbolo también y sin duda son estados en los cuales una persona puede participar y sobre todo si está formando parte de una experiencia espiritual, de una conexión con lo espiritual. El problema es que este tipo de visiones, este tipo de manifestaciones, ciertamente están muy ligadas a lo que es una posibilidad individual. Y bueno, aquí sale una llamada, vamos a ver qué dice la llamada. Bien entendido, eso no quiere decir en modo alguno que los fenómenos de que se trata sean únicamente de orden psicológico como pretenden algunos modernos. Sin duda, sí. Si una persona está pasando por o está manifestando, por ejemplo, un estigma, que es algo místico, no quiere decir que sea una somatización psicológica, que no dice. Aquí hay efectivamente una influencia real, más allá, pero que sigue siendo formando parte de la naturaleza y de la posibilidad humana. Y por eso el entorno místico y mágico está para la visión del iniciado, y por iniciado entendemos la persona que practica un esoterismo y del esoterismo el soteo ir hacia adentro e intenta conectarse con algo que es trascendente y que escapa de la naturaleza habitual. En ese caso está en un orden que se puede considerar sí, jerárquicamente inferior. Y ese es el mensaje acá de su nota y de lo que él quiere decir. Es decir, que los peligros de ilusión y de desequilibrio están lejos de haber sido rebasados. Y si revisten aquí de una forma bastante diferente, quizás no son menos grandes por eso. Es decir, que el misticismo entonces también se pudiera decir que para las personas que se ilusionan con estas cosas pueden también eh, considerarse riesgosas. Primero porque no son fenómenos puramente psicológicos, no es que la gente se lo esté inventando y ya y somatizando cosas. Efectivamente están entrando en contacto con unas naturalezas distintas o unas manifestaciones de naturaleza diferentes. Y, y bien, sí, hemos visto muchas personas también que se ilusionan mucho con el entorno místico y esto no está exento de riesgos porque recordemos que el místico es un receptor pasivo de lo que venga y quizás una persona que dice que está canalizando un ángel místicamente, y si esta persona empieza a tomar decisiones o empieza a ilusionarse mucho con ese fenómeno o esa experiencia que está teniendo sin tener una orientación, sin tener algo en lo cual lo aterrice y lo centre, puede llevar a diferentes desórdenes.
Y bueno, sin ir más allá, hay muchos ejemplos en el mundo actual de personas que están expuestas a los peligros de ilusión y desequilibrio, como aquí no señala. Por eso me parece que esta lectura sigue siendo hoy día, la verdad, relevante. Y en un sentido están incluso grabados por la actitud pasiva del místico, bueno, justamente, que como lo decíamos más atrás, deja la puerta abierta a todas las influencias que puedan presentarse, mientras que el mago está al menos defendido hasta un cierto punto por la actitud activa que se esfuerza en conservar al respecto de estas mismas influencias. Aquí se refiere a que, bueno, muchas personas que practican la magia, eh, por ejemplo, tienen como foco, fuente de información, una que a mí me parece bastante terrible, que es Aleister Crowley, y está este tema de los círculos y de los círculos de protección, y en fin, el ritual del cubo, y cuando las personas tienen una actitud activa en cierta manera, a pesar de que están poniéndose en exposición, dice aquí que no, a ciertas influencias, hay una actitud activa que los permite defenderse. Es verdad, cualquier persona que haya visto, si sea una película de magia, sabe que el mago que está haciendo una invocación, por lo menos tiene un círculo de protección, tiene algún tipo de invocación, así no la entienda lo que está invocando, no entienda lo que está diciendo, no sabe lo que está recitando, ¿no? Y a veces está, por ejemplo, en la santería, hacen ciertas suras del Corán para protegerse. Y estas suras del Corán a veces están hasta tergiversadas en un árabe que no se entiende, pero lo hacen como una especie de protección. Pero bueno, aquí, por lo menos están ciertamente defendidos, porque estás tomando una actitud activa ante lo que sea que estás invocando o intentando ejecutar, mientras que el místico simplemente está ahí entregado a lo que venga, a lo que se le transmita, a lo que llegue, y que no considera esto peligroso y no puedo sino en el estudio de estas cosas seriamente, como estamos intentando hacerlo, estar de acuerdo con él, que es peligroso y no es una actitud que me parezca sana. Yo creo que es importante en toda práctica personal de bienestar o de desarrollo o crecimiento espiritual, intentar hacerlo desde una posición informada y estudiada y en lo posible eh, conservadora. Y eso es lo que realmente quiere decir ser dogmático, que en el sentido estricto de la palabra, ¿no? De ortodoxo. eh, lo que quiere decir no dogmático, sino ser ortodoxo, tener una vía recta, ser ortodoxo en la manera de abarcar una nueva ciencia experimental, si es la magia. Pero en nuestro caso estamos interesados en la iniciación y en el método iniciático y sobre todo en el simbolismo y lo que Ganón tiene que decir sobre estas cosas como gran estudioso del simbolismo. Continuando. De ahí viene también, por otra parte, que el místico casi siempre es demasiado fácilmente engañado por su imaginación, cuyas producciones, sin que lo sospeche, vienen frecuentemente a mezclarse los resultados reales de sus experiencias de una manera casi inextricable. Sí, esto es interesante. Algún día se pudiera ver cuántos místicos hoy día no hablan por YouTube o conversan de sus experiencias. Y ya no son estos místicos de la religión cristiana, sino estoy hablando de estos místicos de la era New Age, que no, quizás no llegó a ver proliferarse. Y son personas que efectivamente son víctimas de su imaginación. Entonces, tenemos cosas que son de orden psicológico, tenemos engaños de la imaginación, tenemos personas además inescrupulosas que engañan a los demás, que intentan engañarnos con su charlatanería. Entonces, hay mucho engaño y mucha falsedad. Y de nuevo, el objetivo de esta lectura es un ejercicio de discernimiento ya que nos interesan estos temas, intentar estudiarlos con unos modelos mentales que nos permitan, bueno, separar la paja del trigo y entender mejor de qué se está hablando y qué está conectado a lo que realmente nos interesa. Entonces, son engañados por su imaginación, cuyas producciones, sin que lo sospechen, vienen frecuentemente a mezclarse los resultados reales de sus experiencias de una manera casi inextricable. Entonces, hay una combinación de algunos resultados reales con imaginación y al final, bueno, eh, es difícil distinguir la paja del trigo. Por esta razón, es menester no exagerar la importancia de las, entre comillas, revelaciones de los místicos, o al menos nunca deben ser aceptadas sin control. Llamada a número 4 a control. Por lo demás, esta actitud de reserva prudente que se impone en razón de la tendencia natural de los místicos a la divagación en el sentido propio de esta palabra, es la que el catolicismo observa invariablemente a su respecto. Una reserva prudente, está bien. Divagación, sí. Vale.
Em, yo no he leído mucho los místicos cristianos, pero entiendo que Ganón habla. ¿Cuál será el sentido propio de la palabra divagación? Em, a veces es bueno repasar la etimología de algo cuando queremos entenderlo mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Por curiosidad. La palabra divagar viene del latín divagar, significa vagar por todos lados. Sí, vale. Son el prefijo de divergencia múltiple. Divagari, vagar por todos lados. Bien, sí. Entonces, el sentido propio de la palabra es divagar por todos lados. Perfecto. Continuamos. Lo que constituye todo el interés de algunas visiones es que están en acuerdo sobre numerosos puntos, con datos tradicionales evidentemente ignorados por el místico que han tenido visiones. Lo que constituye todo el interés de algunas visiones es que están de acuerdo sobre numerosos puntos, con datos tradicionales, evidentemente ignorados por el místico que han tenido esas visiones. Es decir, hubo un contacto real con algo, pero el místico no tiene un conocimiento del simbolismo, de la tradición, y le cuesta unir los puntos. Entonces aquí habla de Anne Catherine Emmerich. Vamos a darle una visita a Anne Catherine, no me acuerdo mucho de ella. Wikipedia, ¿qué nos dices? La beata Anne Catherine Emmerich, 774 a 1824, también anterior a que no. Fue una monja canonesa agustina, mística y escritora. En este caso sí está bien utilizado el término místico, para lo que nos referimos de las diferentes vías. Nació en Flamsk, murió a los 49 de joven. Beatificada, vale, Santa Ana Catalina Emmerich ahora. Es el apellido consignado en Alemania, procedente de una localidad. Okay. Infancia, vida religiosa. Bueno, participación de estigmas. Clásico, experiencia mística. Visiones en su infancia. Y aquí, bueno, aquí me imagino que habría que verlos. Bueno, Emery se usaron durante el descubrimiento de la casa de Virgen María en la colina de la ciudad de Efeso. Fíjense, las visiones de Emery se usaron durante el descubrimiento de la casa de Virgen. Logró ayudar a descubrir una colina. Enfermedad y muerte, beatificación, influencia. Y los grupos protestantes por medio de la pasión de Cristo, ¿qué tiene que ver esto con? Utilizó a Emmerich como... Mel Gibson eligió a Emmerich como fuente alterna del Evangelio por la película de la pasión de Cristo. Curioso. Forma escrita dice que puede haber embellecido el texto sobre bajo este razonamiento de Santo César, bla, bla, bla. Vale, sería interesante ver las obras o qué visiones o revelaciones tuvo. Ok, vamos a ver. Vamos a entrar a una de esas rabbit holes. Minuto. Porque me llega una página china, ¿qué es esto? No, quiero ver qué predijo. Bueno, además de la colina que descubrió. Recuerdo haber conseguido en algún momento una página de predicciones. Así no se lee un libro, yéndose por las ramas. Pero bueno, es que no. ¿Por qué no? Título de profecía, la beata, bla, bla, bla. Demo del misterio, la bendición descuidada, el celibato sacerdote, 50-60 años antes del año 2000, la guerra espiritual, las dos ciudades, el combate de San Miguel, la mujer fuerte. Ok. Algo que pueda ser interesante para hoy día. Bueno, esto sería para estudiarlo en otro momento. La demolición de la iglesia. He visto personas de la secta secretar minar sin descanso a la gran iglesia. He visto cerca de Gabriel Bestia, bla, bla, bla. Ok. Mártires en el futuro. Bueno, mucho de este simbolismo como que nos dice, quizá ellos no entienden qué es simbolismo o a qué se refieren, y la visión toma una forma que el místico recibe, pero que es difícil de interpretar. em,
que hubiera tantos sacerdotes entre los demoradores de la iglesia y tal. Bueno, sí, el crecimiento de la iglesia. Está interesante. Para las personas que les gusta este tema de las visiones y las profecías más que una profecía en este caso es una visión, una predicción. Bien, ya hemos ido a investigar un poco a Catherine Emmerich, a la Santa la Beata católica, mística. Continuando, pero sería un error e incluso una inversión de la relación. Ok, lo que constituye en todo interés algunas visiones es que están de acuerdo sobre numerosos puntos, con datos tradicionales evidentemente ignorados por el místico que ha tenido esas visiones. Pero sería un error e incluso una inversión de las relaciones normales querer encontrar en eso una confirmación de esos datos, que por otra parte no tienen ninguna necesidad de ello y que son al contrario la única garantía de que realmente en esas visiones otra cosa que un simple producto de la imaginación o de la fantasía individual. Lo que no quiere decir acá, si por ejemplo la beata mística, por el mismo dio el ejemplo de Ana Catarina, tuvo una visión de un símbolo y ese símbolo corresponde con lo que la tradición habla de él y eso no o algo que la tradición ya había explicado o alguna enseñanza tradicional, eso no quiere decir que esta visión viene a confirmar la enseñanza tradicional, sino que esta enseñanza es trascendente y es independiente de las visiones que la gente tenga. Si las visiones tienen algo de eso, es un orden contrario, es porque este principio está manifestándose y una persona está recibiendo y su razón está interpretando, su mente está interpretando, su imaginación y su visión y su memoria está interpretando esta correspondencia con unas imágenes que ve. Y bien, lo que quiere decir que no es que este principio universal que no tiene necesidad de confirmación por ninguna visión de ningún místico. Y ya, ese es el final del capítulo. Es un poco más corto. Así que ya en el próximo pudiéramos ir con el capítulo 3. Que en estos momentos no recuerdo cuál es porque estoy manteniendo estas apercepciones de forma aislada. Estoy leyendo por capítulo. El próximo capítulo a leer va a ser errores diversos concernientes a la iniciación. Vale, perfecto. Entonces, muchas gracias por acompañarme en la lectura de este segundo capítulo. Yo luego tomaré mis notas y haré como hemos dicho, un curso más breve y más amistoso para las personas que no tienen la paciencia para sentarse a escuchar o leer estos bloques de texto, que a mí particularmente me parece que es un viaje súper interesante, instructivo y de cultura general, pero sobre todo de clarificación y de generar discernimiento para una práctica espiritual o para una investigación personal de temas espirituales con modelos mentales más organizados gracias a Guénon y su estudio del vocabulario y bueno, su experiencia de primera mano con estas órdenes y para los que hemos tenido también contacto con estas órdenes, yo siento que Guénon de verdad sigue siendo una de las mejores referencias y empezar por él para estudiar y hablar de estas cosas me parece súper relevante en su época y hoy día. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.